Buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Sean todas y todos bienvenidos a la serie El Memoricidio en Colombia, conversando con Gloria Gaitán Jaramillo. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. El programa de hoy lo hemos denominado La victimización al gaitanismo. Doña Gloria Gaitán Jaramillo, buenos días, saludos cordiales y placer estar acompañándole en este registro histórico. Muchísimas gracias. Le reitero mi reconocimiento perenne porque es muy importante esta serie para que la gente se entere de todo un proceso que ha sido genocidio, magnicidio, memoricidio. Así es, doña Gloria. Pero hoy también tendremos una invitada muy especial. Presentamos y saludamos a Catalina Valencia Gaitán. Ella es economista de la Universidad de los Andes con especialización en gestión del territorio del IAP de París y maestría en cooperación y desarrollo de la Universidad de la Sorbona. Ha enfocado su carrera profesional al desarrollo social con enfoque diferencial, perspectiva de género, derechos humanos y sostenibilidad ambiental. Ha trabajado en el diseño, implementación, monitoreo y dirección de proyectos sociales, el desarrollo y seguimiento de políticas públicas nacionales y de Bogotá en Colombia, en la coordinación financiera y administrativa de proyectos en sectores público y privado, en movilización de fondos, fundraising para proyectos de organizaciones no gubernamentales y en la conformación y dinamización de redes de organizaciones sociales. Ha sido jurado de tesis de pregrado y de posgrado y tallerista sobre inclusión social de la diversidad en 2 universidades de Bogotá. También ha coordinado y participado en textos de publicaciones con versiones en lenguaje braille sobre gestión pública, local y participación ciudadana y comunitaria con la Corporación Promotora de las Comunidades de Colombia. Ha hecho algunas publicaciones que podemos mencionar: derechos y oferta institucional para población vulnerable, desplazados afrocolombianos, mujeres y jóvenes. Igualmente, la vida en común, realizaciones comunitarias para el desarrollo local. Asimismo, ha escrito sobre la guía para la gestión municipal, ediciones 2 al 5, coordinación editorial, dirección, investigación y participación en contenidos. Asimismo, ha escrito sobre la cartilla para la gestión municipal, ediciones 1 y 2, Procomún, con el apoyo de la USAID y la ARD Colombia. Igualmente, 50 maneras como los municipios vencen la pobreza, con Procomún y Federación de Municipios de Colombia, con el apoyo de la GTZ. Hay que indicar igualmente que Catalina Valencia Gaitán es hija de la doctora Gloria Gaitán Jaramillo y nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Buenos días, placer tenerle con nosotros, Catalina. Bienvenida. Hola, buenos días. Buenos días y muchas gracias por esta invitación. Gracias por la presentación también. Y muy contenta de estar en este espacio con Gloria Gaitán, mi mamá, y yo soy la hija mayor. Placer para nosotros. Y entrando en materia, doña Gloria Gaitán, ¿por qué es importante dentro del tema de esta serie El Memoricidio en Colombia hablar de la victimización al gaitanismo? Bienvenida. Porque justamente una de las víctimas en Colombia de memoricidio ha sido el gaitanismo, y de qué manera. Hay un antecedente que a mí me parece que vale la pena referir acá, y es la condena a José Antonio Galán, que es muy similar a lo que han hecho después de 2002 con la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán y con la familia de Jorge Eliezer Gaitán. En la condena a José Antonio Galán dice que será declarada por infame su descendencia, y a nosotros han tratado de convertirnos en ladrones. Peculado, uno entra a internet y ve
una cantidad de mentiras basadas en lawfare, que es lo que ahora hacen, que el lawfare es utilizar las leyes para combatir a alguien políticamente, falsificando acusaciones. Y sigue la sentencia. Serán ocupados todos sus bienes. A nosotros nos ocuparon todos nuestros bienes. Nos ocuparon, a mí me quitaron toda mi biblioteca, los archivos, los álbumes de familia, bueno, obras de arte, precolombinos, bueno. Y sigue, y aplicados al Real Fisco. Y efectivamente se lo entregaron a la nación a través de la Universidad Nacional, se los entregó el Ministerio de Educación, incluyendo la tumba de mi papá, que uno no puede entregar una tumba porque eso es solamente propiedad de sus herederos. Y cuando yo pedí el rescate de los restos de mi papá, la oficina jurídica de la Universidad Nacional me contestó textualmente, lástima que no tenga aquí la carta, me contestó textualmente, nosotros no sabemos si los restos del señor que usted menciona, están ahí o no están, porque a nosotros no nos los entregó la Universidad Nacional. Usted tiene que hablar con el presidente de la República. He hablado con todos los presidentes de la República desde ese entonces, incluyendo a Iván Duque, y la respuesta ha sido el total silencio. No contestan. Entonces, no sé si habrán sacado los restos de mi papá de ahí subrepticiamente. Bueno, entonces, asolada su casa, la han asolado, y sembrada de sal, para que de esta manera se dé al olvido su infame nombre y acabe con tan vil persona y su detestable memoria. Puede uno cambiar entonces la víctima de alguien que luchó con los comuneros por la emancipación contra la colonia, poner el nombre de Jorge Eliezer Gaitán. Y quiero que hablemos concretamente de ese punto, de por qué han saqueado la casa, por qué han querido cambiar el destino del monumento que rodea la casa museo y qué pretenden con el memoricidio. Que uno de los problemas y una de las razones por las cuales te agradecemos, mis hijas y yo, y los gaitanistas, este serial, es porque la gente no tiene la dimensión de lo que es el memoricidio, porque todavía no ha sido incluido en la jurisprudencia como un delito de lesa humanidad, pero en esa tarea ha estado el Tribunal Permanente de los Pueblos. Doña Gloria Gaitán, para claridad de nuestros televidentes, ¿se puede decir entonces que al día de hoy usted, la hija y los familiares de Jorge Eliezer Gaitán no saben dónde están los restos de este líder? Pues eso dice la Universidad Nacional, que es a la que el Ministerio de Educación le entregó la tumba. Sin autorización nuestra. La familia directa somos 2 hijas, Catalina la mayor y María la menor. Y yo no tuve hermanos por voluntad de mi papá, que no quería tener hijos hombres, sino hijas mujeres. Ahí te quiero hacer una pequeña interrupción frente a tu pregunta. Es que simbólicamente también es importante esa carta que mencionaba Gloria, en términos como de un mensaje secreto, de minimizar la importancia de la figura de Jorge Eliezer Gaitán, por un lado. Y también quería mencionar el sarcófago, o cómo se llamara, la urna donde estaba el cerebro. Ah, el cerebro. Que es así, porque supongamos que los restos siguen en el jardín donde fue sembrado.
que puede ser. Pero esa urna, en cambio, no existe. O sea, está totalmente desaparecida en el sentido de que nadie se responsabiliza ni se apersona, y es donde, me repito, está el mensaje, ahí, el mensaje secreto de no me importa, de desaparición, que está ligado al concepto de memoricidio que estaba mencionando Gloria. Pero sería bueno que tú explicaras por qué está la urna. Esa urna que desapareció en manos de la Universidad Nacional de Colombia tenía el cerebro y el corazón de mi papá, porque lo embalsamaron, porque mi mamá quería que el cuerpo de mi papá permaneciera en velación en nuestra casa hasta que cayera el gobierno de Mariano Ospina Pérez, a quien se indicaba como autor del asesinato. Entonces, es muy simbólica esa urna, y la Universidad Nacional dice que la urna no la tienen, y cuando me confiscaron la casa museo y los bienes ilegalmente, pues confiscación cuando no hay un ilícito de por medio es un delito confiscar. Pues se cogieron la urna y han desaparecido muchas cosas, como los acrílicos que estaban en el panteón. Ha sido un saqueo generalizado que yo creo que es importante que la gente entienda la gravedad del manejo de la casa museo, que no es una cosa tan sencilla como parece. ¿Qué piensa usted de la victimización al gaitanismo como nieta de Jorge Eliezer Gaitán y esto que está contando doña Gloria? Como nieta, de Jorge Eliezer Gaitán, como hija de Gloria y como ciudadana colombiana, pues es muy doloroso y muy... tengo como dos apreciaciones, una racional y otra emocional. La racional es toda una serie de reflexiones sobre la hegemonía tan fuerte que se maneja tanto en la práctica con el ejercicio del poder, como en el inconsciente colectivo, destruyendo unos símbolos y unos procesos diferentes a los que se está buscando proteger por parte de esta hegemonía, que en nuestro caso pues patriarcal, de derecha, de todo un sistema neoliberal cada vez más enfatizado. Y en la parte emocional también mucha impotencia y dolor por tantas situaciones similares en donde se ocultan procesos. Y vengámonos a una situación nacional como es las masacres que se están repitiendo y el asesinato sistemático a líderes y lideresas ambientales y sociales en este país. Entonces es una manera de seguir ocultando inconformidades y nuevos modelos a través del memoricidio y a través de una agresión y una victimización que se empieza a naturalizar. Entonces todo lo que se salga de lo hegemónico, y me repito, empieza a ser o calumniado o destruido o silenciado a través de la muerte o de ocultar que eso existió, que es lo que sucede con la casa museo. Y es que a mí me gustaría detenerme un poquito ahí porque simbólicamente es importante la destrucción de unos objetos y de un ambiente que hace real a la persona, que hace real los procesos y que llevan a que se olvide con mensajes subliminales que están en la materialización de espacios, en revivir momentos, ¿cierto? Entonces te resumo, hay en lo emocional una interpretación o un sentimiento, y en lo racional unas reflexiones, todas ellas llevando a la sensación de impotencia frente a algo de todas maneras que ha sido tan poderoso que a pesar de los esfuerzos yo creo que sigue muy vigente. Y ahí asocio con personajes como Manuelita Sáenz, que le pasó algo muy similar. Y Manuelita Sáenz con los siglos sigue viva,
en nuestra memoria y cada vez más clara cuál era su intención cuando la tacharon de loca, cuando la marginaron y la llevaron a vivir a un pueblo perdido, donde ella lo que siguió con sus 20 años en los que sobrevivió a Bolívar fue permanecer y dejar vivo el legado. Y mira que sí le funcionó. 200 años después ya lo tenemos clarísimo y las personas que la marginaron y la atacaron, las olvidamos. Doña Gloria, ¿qué comenta usted de lo que ha dicho Catalina? Pues a mí me parece muy importante que se mire ambos aspectos, ¿no? El racional y el emocional. Aun cuando el emocional, dicen los que manejan la museología para casas museo, dicen que es la manera más fuerte y más honda para mantener el vínculo con un personaje. No solamente político, sino un músico, los museos que hay en Alemania en homenaje a Beethoven o en Austria en homenaje a Mozart. Todo eso lleva a que la juventud no solamente tenga datos e información, que la información es importante, pero más importante es la emoción, porque la emoción es la que nos vincula. Es que esa palabra era la que yo estaba pensando, decía, cuando me llegue el momento la uso, y me gusta mucho que hayas hecho la referencia a otras personas, y voy a ser anecdótica. Hace por ahí unos 5 años, en el Archivo Nacional hubo una exposición de Virginia Woolf, y qué ganas de leerla después de haber visitado esa exposición y de conocerla. ¿Por qué? Porque vi sus gafas. Y es una cosa absolutamente trivial, pero es que es la presencia viva de la persona y eso es lo que era la Casa Museo Jorge Eliezer Gaitán. Cuando uno ve las fotos, de cuando estuvo mantenida y revivida y se recrearon sus espacios, o se mantuvieron sus espacios porque no fue ni siquiera recrearla, porque era con los muebles originales, en los espacios originales y seguramente una distribución muy similar a la que existía, ¿cierto? Entonces ahí hay el vínculo y el personaje se vuelve real. Entonces las gafas de Virginia Woolf, los anteojos de Virginia Woolf, para mí fueron el gancho para leerla. En lo político, que no lo menciono siempre porque es que me parece que es muy similar a lo que sucedía con la casa de Jorge Eliezer Gaitán y es la de Trotsky en Ciudad de México. Es que es impresionante porque es que uno entiende la dimensión de lo que le sucedió a él con su exilio, con su diáspora, pues, se entiende cuando tuvo que cuando uno leyó que tuvo que subir los muros para proteger su vida, y entonces uno ve los muros y ve lo hechizo, pero al mismo tiempo ve su cama y ve su comedor, entonces uno siente que fue un personaje de carne y hueso real, y realmente todas sus reflexiones y sus luchas se vuelven más significativas. Con la Casa Museo es lo mismo, como uno veía los zapatos, y veía el cepillo de dientes, y veía su cama, y veía su escritorio, y ver ahora esto. Imagínate lo que esto significa. Esto es, no me importas, esto es la fosa común a la que fue a dar Manuelita Sáenz. Desaparece, por eso es que creo que, y me detengo tanto en el tema de los museos, porque es que los museos los objetos nos trascienden finalmente, y al trascendernos, en ellos seguimos vivos o vivas. Pone cuando uno ve, yo tengo una mesa de mi tatarabuela, a través de esa mesa ella sigue viva en mí, porque cada que yo paso al lado de esa mesa yo me acuerdo de ella, de su existencia, que obvio no conocí, y a su vez mi hija y mi hijo saben de ella a través de ese mueble, y entonces saben de Nes, y mi marido también sabe de Nes. Con las casas museo, si una niñita de 5 años va a esta oficina, está saqueada. No, a esta como está, no, perdóname. Sí. Si va a esta oficina como está, Gaitán vive. Si va a la oficina o a un cuarto desocupado donde se encuentra esta silla, pues Gaitán es que pasa derecho.
La silla está deshecha, pero así era la oficina. La saquearon y así está. De manera que así no saben quién era Gaitán y así sí saben quién era Gaitán, Pero más cómo allá les estaba. importa, o sea, les interesa, les Sí. llama la atención, lástima que no tuvieras el del cuarto infantil, pero no importa. Ajá. De todas maneras, si tú ves esto, y si tú ves esto, pues en esto lo viste y sigues derecho. Si ves esto, posiblemente te crea un lazo que te lleva a interesarte y permanece. Entonces, por eso hablo de la trascendencia de los muebles en el sentido de no de importancia, sino de trascender en el tiempo. Y detrás de esa trascendencia van emociones y vas involucrando a otras personas a que se interesen por lo mismo, a que permanezca viva la persona que hizo parte de estos espacios. Eso con respecto a los museos y a la memoria viva de la gente en las emociones de quien se acerca a través de las casas museo. Le entiendo, le comprendo y le apoyo porque los que vivimos en Europa, las personas que han vivido en Europa, que han estado aquí en Europa y que tenemos o ya han tenido la oportunidad, como el caso de ustedes, de recorrer, de mirar, de presenciar, de visualizar lo que son los museos, la importancia que se le da a esos museos, a esas casas, Claro. porque allí se está guardando la reliquia, la memoria, la presencia, y de hecho son conservados como patrimonio cultural, material o inmaterial de esa nación, de ese pueblo, de ese país, y son protegidos por los gobiernos. Y es una vergüenza, diría yo, para lo que significa la patria, la historia nuestra, de que los objetos materiales de una persona tan significativa, tan importante en la historia del país, haya terminado allá en el cuarto de San Alejo o dañado porque los gobernantes, y entiendo la lucha de ustedes como familia de Jorge Eliezer Gaitán, sino los gobernantes, las personas que han debido de procurar preservar la memoria, la historia viva de ese personaje y todo lo que significa para la familia y para el pueblo, no solamente colombiano, sino para la historia latinoamericana y mundial, hayan terminado de esa manera. Es triste y lamentable, de verdad que les entiendo y les comprendo ese dolor, esa tristeza, porque cuando uno visita en París o en Roma o en Bruselas o en España o en cualquier otro lugar de Europa o del mundo, las casas museos de personas o personajes que vivieron hace siglos son de máxima importancia para esos pueblos, pero también los gobernantes le dan la importancia a lo mismo. Sí. Yo ahí quisiera complementar tus reflexiones, que me gustan mucho, además me llenan así como de optimismo también en el sentido que, claro, en este momento la destrucción y la desolación total, pero de todas maneras, cuando uno ve procesos como por ejemplo palestinos, en donde también ha habido una destrucción sistemática física como pueblo, ahí sí que en serio diáspora, eh, tienen ahora un museo de rescate de lo que es su esencia y sus expresiones artísticas y de todo tipo a través de museos virtuales. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir con eso? En este momento es la destrucción, pero yo tengo la esperanza y la convicción de que esto no va a ser el final de esa casa. Es un proceso largo de recuperación, pero van a existir miles de herramientas para rescatar. Por eso me refiero a Palestina, porque pues es que ha sido destruido y sigue destruyendo y son bombas y son unas fuerzas muy agresivas contra todo lo material que existe en ese estado, que lo considero estado, yo, ciudadana del mundo, pero de todas maneras sí es como rescatar las posibilidades que nos va dando la tecnología, los procesos humanos, para rescatar esos patrimonios que tú estás resaltando con tanta justicia y que en este momento... Además,
Además, quienes hemos tenido la opción de estar en África, en Senegal, por ejemplo, hay el museo donde está de manera visual un ejemplo de todo ese genocidio que se cometió contra los negros africanos, las tribus y todas esas etnias que fueron tomadas de esclavos y llevadas a América. Entonces, es una importancia que le dan los gobiernos y los mismos pueblos a lo que es su historia. Y eso hace parte, creo, doña Gloria, que cuando se borra todo eso, eso es memoricidio. Exactamente. Memoricidio, que me parece que es una palabra que debemos incorporar a nuestro lenguaje para desnaturalizarlo, ¿cierto? Como sucede con lo que tú estás diciendo de lo que fue la esclavitud, esa infamia que todavía pues persiste en tantas expresiones racistas, pero creo que luchas como las de Gloria permiten visibilizar que eso está pasando y eso neutraliza de todas maneras la intención. Neutraliza ahorita y además en las futuras generaciones cuando ya estemos en otra dimensión también, porque tú estabas mencionando lo de la esclavitud en Senegal y también vámonos a Ghana, donde ahora esos castillos donde llevaban y secuestraban a las personas para esclavizarlas, ahora son lugares para visitar y dimensionar lo que significó que gente blanca europea llegara y se apropiara de personas y manipulara pueblos para enfrentarlos y comerciar pues tráfico ilícito de personas. Ya siglos después, ese memoricidio pues se rescató, ¿cierto? Entonces, claro. sí, Pues, yo creo no focalizado, perdóname, ahí te interrumpo, en el momento actual y quedar como suspendidos en eso como que nunca fuera a cambiar, porque creo que el solo hecho de que exista este programa, y gracias por la invitación, neutraliza esa intención. claro, es lo valioso y la razón por la cual estas tres mujeres que somos las descendientes directas de Gaitán, estamos tan agradecidas y honradas en la forma tan diferente que lo has hecho. Y tú dijiste una cosa que me llamó la atención. Dijiste que para quitarle importancia, más o menos fue tu expresión. Efectivamente, si Gaitán no fuera importante, no se pondrían en esta tarea tan enorme de persecución. Yo quería mostrarte las técnicas que aplican. Mira, este diploma que se ve acá es el diploma que obtuvo mi papá cuando se graduó de doctor en Derecho Penal en la Universidad La Sapienza de Roma, bajo el profesor Enrico Ferri. Es cum laude, es un diploma cum laude, que no era fácil obtenerlo en ese momento. Y Enrico Ferri, que estaba en el estudio de mi papá y que lo desaparecieron, esta fotografía de Ferri ya no sabemos dónde está. Y también tiene aquí a Bolívar. Es muy importante que tenga ahí en su escritorio lo más importante para él. Y tiene a mi mamá, Sí, y tiene detrás a mi abuela, que era su gran amor. Entonces uno puede saber cuáles son los valores que tenía, mientras que en la fotografía que te mostré está totalmente saqueada. Entonces ahí uno no sabe a Gaitán qué le importaba, no está Ferri, nada, nada. Bueno, entonces saquean esta habitación que para mí es la más importante del museo, porque ahí yo, debajo de este escritorio, jugaba a cachirula. Cachirula era un país de mi imaginación que ocupaba toda la casa, y donde yo trataba de poner el cambio gaitanista, reforma agraria, todas esas cosas. Para Catalina y para María,
dos cuartos son más importantes, que son mi habitación, ahora le voy a pedir a Cata que nos cuente un poco, y la de mi mamá. Pero mira lo que hicieron, quitan todo esto, y que deberíamos estar honrados los colombianos, de tener un hombre que obtuvo el cum laude por ser uno de los más importantes de abogados penalistas del mundo. Bueno, mira dónde lo encontramos. Está, no sé si lo tengo así. Está tirado a la caneca. Así lo encontramos, así lo rescatamos. Con el marco original roto, encima los vidrios que rompieron. Es una cosa pavorosa. Entonces, tú dices, yo me pregunto, sobre todo ahora después del discurso de Iván Duque sobre la muerte del ministro de la Defensa, cuando dice, así lo querí, en lugar de así lo quería o así lo quise, sí, así lo quise. No, así lo querí. Cuando se ve que no lee. Entonces, mucho de lo que hacen también es por ignorancia. Ahí yo me voy a permitir leer, pues es un poco largo, pero voy a leer solamente una parte de lo que escribe una especialista en casas museo que se llama Soledad Pérez Mateo. Ella es española. Dice, las casas museo ejercen una importante labor de conservación y difusión del patrimonio inmaterial. En mayor medida, oye bien eso, en mayor medida que otras tipologías museísticas conocidas. Custodian un patrimonio inmaterial que se hace visible, lo que estaba diciendo Catalina, a través de la exposición de una serie de objetos que no adquieren sentido, y este es el propósito de esta gente que lo ha hecho, que son museólogos, de manera que saben lo que hacen, no es como Iván Duque. Dice, de una serie de objetos que no adquieren sentido en su contemplación individual, sino cuando configuran un sistema cultural en el que unos y otros interactúan y exteriorizan la existencia humana en su dimensión pasada. Entonces no es cualquier delito inconsciente, no. Lo hacen para destruir la emoción y la reconstrucción de unos valores inmateriales que hacen parte de nuestro patrimonio nacional. Por lo tanto, que tú te involucres en esto, no sabes lo valioso que es. Lamentamos que estés en Suiza para no darte directamente un abrazo y agradecimientos. Y a Víctor también, y a nuestro maravilloso técnico de Bilbao. Sí, estamos muy... Es que tener un aliado es importantísimo. Y Catalina acaba de suspirar. Sí, suspiramos. Gracias, doña Gloria. Catalina, ¿entiende uno que los gobernantes opositores quieran desaparecer la importancia de su abuelo Jorge Eliezer Gaitán? Pero también me queda una inquietud. ¿Y qué pasa con el pueblo, esta sociedad de abajo que sí debe importarle este tipo de cosas con relación a la historia? ¿Qué le pasa a los historiadores, a las personas que en la academia, a los biógrafos, a los literatos, a las personas que se interesan desde abajo en preservar la historia real, así como de Manuelita Sáenz,
de José Antonio Galán, de Simón Bolívar. ¿Qué pasa con esa otra parte? Entendemos que por ser enemigos de clase, el gobernante o los gobernantes de turno han querido ir desapareciendo, ir cimentando el memoricidio. Pero ¿qué pasa con esos otros que de una forma u otra son conscientes por estudio o por clase de la importancia de Jorge Eliezer Gaitán? Yo esa respuesta te la voy a dar desde un punto de vista vital, personal, ¿cierto? Y es, obviamente, pues el vínculo mío para mí es de lo más natural que Jorge Eliezer Gaitán existe, pues porque nací en eso. Y es casi como que yo tuviera marcado acá que soy la nieta de Gaitán, porque a cualquier espacio terminan sabiendo y terminan interesándose más y termina viendo como una inquietud o una curiosidad o unas ganas de conocer a Gloria, invíteme, hágame conocer a Gloria, se vuelve real Jorge Eliezer Gaitán otra vez y entonces ahí va lo vital, depende de las edades, tanto de la gente como mías. Cuando yo era niña, pues obviamente era gente que había vivido el movimiento gaitanista, Jorge Eliezer Gaitán, su magia, lo había presenciado, entonces había dolor y frustración. Luego empiezo yo a crecer y llega el contacto es con hijas e hijos de esas personas que habían sido sus contemporáneos. Ya ahí son más historias familiares o historias contadas, narradas, pero de todas maneras un gran interés y una gran admiración por Jorge Eliezer Gaitán, con conocimiento, digamos, no global de lo que él era, sino que el discurso de tal parte de lo que hablaba de esto ya es uno por referencias personales familiares. En el colegio, entonces empieza a entender uno lo que era la época y lo que significó su magnicidio. Muy centrado en el magnicidio y en lo que significó para el país y lo que fue ese dolor gigantesco de su asesinato. Luego empiezan a llegar generaciones más nuevas, que empiezan a ser nietas o nietos. Y ahí es muy impresionante porque empieza a ser una visión más del legado de Gaitán. Ya hay un interés por estudiarlo, ya hay un interés por entender lo que habría sido si Gaitán no hubiera muerto o si hubiera estado en el momento presente. Entonces con esto te quiero decir que para la gente del común que somos la mayoría, Gaitán vive. Y Gaitán vivió primero con dolor, en la frustración de que no hubiera seguido y hubiera llegado a la presidencia para poder jalonar todo lo que se había planteado y todo lo que se había soñado como transformación de país. Luego, los referentes, pero siempre en positivo de lo que fue Gaitán. O sea, ya no es el dolor, sino en positivo. Y luego llega las terceras generaciones y las que vienen, no sé cómo será, seguramente mejor aún, donde hay un renacer de lo que era Gaitán. Con esto te quiero decir que a pesar de todo, Gaitán ha trascendido su muerte. Y ha trascendido y se ha fortalecido, como le ha pasado también a otros personajes de la historia, inclusive al mismo Trotsky que mencioné hace un rato. Trotsky resurgió del hachazo generaciones después. Gaitán. Doña Gloria. ¿Qué opina? He vivido esas mismas etapas que cuenta Catalina. Y con apreciación bastante parecida, pero con una diferencia. Y es que la gente lamentaba mucho, los contemporáneos de mi papá, que no hubiera sido, que yo no hubiera sido un hijo hombre. Y me decían, lástima que el doctor Gaitán no hubiera sido un hijo hombre. Yo traté de organizar un movimiento gaitanista, pero estaba muy desorientada en el sentido de que yo estuve en el exilio en Suiza
y entonces me vinculé con quienes trabajaban por el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Y claro, Frantz Fanon para a mí me marcó, y leí primero a Frantz Fanon antes que a Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, todo el conocimiento que tenía de mi papá era la transmisión de los recuerdos de mi mamá, que mi mamá era muy radical. Yo diría que era rebelde, más que sí, revolucionaria en cierto sentido, pero sobre todo rebelde, y detestaba a la oligarquía, aun cuando ella venía de una clase alta antioqueña, muy rica, pero cuando murieron sus abuelos, un tío de mi mamá botó toda la plata, y mi mamá tuvo la suerte de ser primero rica y después pobre. Eso es una suerte enorme, porque uno puede conocer todo el arco iris de las situaciones económicas de una familia. Y bueno, la gente no sabía que mi papá deliberadamente había comenzado a hacer control de la natalidad para no tener un hijo hombre, porque decía que la sociedad educa a los hombres para tener triunfos y éxitos, y a las mujeres para servir, y que él quería que su apellido fuera utilizado para servir y no para ascender. Y luego, pasado el tiempo, me han criticado que yo no haya querido ser ministro, que no haya querido ser presidente. Es cierto, yo era perfectamente consciente que no estaba en capacidad, dada mi condición de mujer, y además que no tenía la genialidad de mi papá, para crear un movimiento lo suficientemente fuerte para que el pueblo llegara al poder, porque un candidato como Gaitán, ya presidente, necesitaba, como él lo planteaba, de un gran movimiento social muy disciplinado para poder mantenerse en el poder. No se trata de llegar uno al poder porque lo aniquilan. Los gremios, el Banco de la República, todos los políticos y toda la oligarquía, porque la presidencia no es el poder total. Yo creo que uno de los miedos más grandes que tuvo la oligarquía fue ver la manifestación del silencio, que es bellamente descrita por García Márquez en su libro autobiográfico. Entonces, él estuvo en esa manifestación y le impresionó el silencio absoluto de la gente. Absoluto, total. Eso no lo ha logrado nadie en la historia del mundo, ni antes ni después de él. Para eso se necesita un trabajo de disciplina con la organización, que es muy difícil. Y hoy en día, pues yo tengo mucho trabajo porque mucha gente pregunta sobre la ideología de Gaitán, que claro, los contemporáneos de mi papá no lo preguntaban, como lo dijo Catalina. Inclusive los nietos se acordaban de anécdotas contadas en su familia. Es ahora donde se ha despertado el interés por saber qué pensaba Gaitán. Y por eso quitan el retrato de Enrico Ferri, porque hay que saber que Enrico Ferri fue fundador de la Escuela Penal Positiva, que acabó con el derecho clásico, que es lo que nosotros manejamos. Es decir, no se cuenta ni lo sociológico, ni lo antropológico, ni lo científico en otras materias fuera del derecho. Entonces se fijan en el inciso, en el artículo, y no en por qué fue hecho ese artículo y qué hay sociológicamente
por debajo de las normas legales. Doña Gloria, en ese relato que usted hacía hace rato cuando mostraba la fotografía del lugar donde Jorge Eliezer Gaitán trabajaba, usted dijo, allí yo jugaba. Es decir, en ese momento usted recuerda lo que hacía su padre, lo que usted hacía en ese momento y lo que hacía su madre. Dentro de ese rescate de la memoria, de ese el propio lugar que fue vida, que fue labor, que fue creatividad, que fue lucha, ¿qué recuerda usted? Bueno, yo creo que mi papá trabajaba después de que yo me acostaba, porque cuando estábamos los dos en esa habitación, que mi mamá nos dejaba solos, él jugaba conmigo y jugaba a los besos, por ejemplo. Él botaba un beso y jugaba tenis con ese beso y yo le contestaba a ese beso que él había botado. En fin, jugábamos tenis con los besos que nos botábamos. Y yo sentaba mis muñecas en este tapete que les mostré hace un rato, que ha desaparecido también. En este tapete sentaba mis muñecas ahí y mi papá les echaba discursos. Entonces, se ponía a cuatro patas, se dirá. Ahí yo te quiero hacer una interpelación relacionada con lo que hablábamos de la vida a través de los objetos, ¿no? Y de lo que son las guías de los museos, que también me parece importante destacar. Vuelvo a la casa de Trotsky. En la casa de Trotsky, qué pasión la del guía. Entonces, cada espacio, además de los objetos, tenía la narración de esta persona. Una guía en esta casa museo con estos objetos y esta anécdota, este tapete coge relevancia. Y a través del tapete, Gaitán, nuevamente. Entonces, me parece que las guías y las historias a través de los objetos también son muy importantes en revivir a las personas, en dimensionarlas y en hacerlas reales. Que en la medida que se hace real a una persona, su legado también tiene más fuerza, ¿no? Entonces, por eso se lo preguntaba a doña Gloria, de esos recuerdos de niña, ¿tenía usted qué edad en esos momentos, doña Gloria? Bueno, el 9 de abril tenía yo 10 años. Yo nací en 1937. Tenía, ahí nací como cuando nació la Segunda Guerra Mundial, que fue muy importante en mi educación, pero que muy curiosamente cuando estuve en Suiza, había acabado, estuve a partir del año 52, nadie hablaba de la guerra. Es decir, esa etapa del dolor profundo vivido personalmente, de que hablaba Catalina, generalmente es un deseo de olvidar el dolor y los neurocientíficos han descubierto que uno recuerda más lo trágico que lo alegre. Entonces, después de una guerra la gente se acuerda más de los muertos, de los bombardeos, que del armisticio y de la paz. Bueno, lo que también le pasa al pueblo colombiano, aun cuando paz no hemos tenido realmente. Sí. Y claro que cada objeto de la casa museo, mientras yo esté viva, que pues yo hablo mucho de eso con mis hijas, y ellas más o menos, más que menos, conocen el significado de cada objeto, cómo llegó, por qué llegó, qué importancia tenía para mi papá, para mi mamá. Sí. Entonces, eso es importante, que yo esté viva para poder contar cómo era la casa. Probablemente no me acuerde de cada objeto en cada lugar, porque
una de mis, del derecho que yo tenía en la casa era de moverlo todo para que funcionara Cachirula. Entonces, sí, pero para Catalina, por ejemplo, sería estupendo que contaras un poco lo que fue la Casa Museo, porque cuando yo iba a la Casa Museo, ellas llegaban y entraban a mi cuarto a jugar con la casa de muñecas. Ya lo digo. Sí, ¿no? Y con la cama de mi mamá, que tú dormiste ahí, porque cuando murió mi mamá, yo terminé de montar la Casa Museo y me dieron un documento que, entre otras cosas, tengo, donde se dice que es en préstamo. Yo no se lo regalé al Estado, ni mucho menos. Todos estos muebles que tuviste son de mi propiedad y serán, cuando yo desaparezca de este mundo, serán de Catalina y de María. Y quiero que estén en la familia para luchar por su protección. Si siendo nuestros se han atrevido a hacer lo que han hecho, ¿cómo sería si no fueran nuestros? Bueno, entonces, para nosotras es muy importante esa propiedad, no en la propiedad material, sino que nos da un espacio legal para poder defender todos esos objetos. Alguien me decía, un abogado muy importante, entre otras cosas, me decía, pero lo que tú necesitas es un abogado en derecho civil. Le dije yo, ¿cómo se te ocurre? Esto no es un problema de que me quitaron cualquier objeto. Es que el hecho de ser propietaria me permite ser el ángel de la guarda de ese patrimonio nacional, que en manos de un Estado que ha sido reaccionario desde el momento de la independencia, solamente Bolívar y sus leales seguidores pues han mantenido ese gobierno que está de espaldas al pueblo. No tiene ni idea de lo que son los intereses ni tampoco sentimientos de amor por el pueblo. Entonces, pues trascienden esos muebles la historia de Colombia y son un lugar que hay que defender colectivamente. Pero tú decías, le preguntabas a Catalina, cómo se comportan los historiadores, los académicos, los universitarios, los líderes políticos. No entienden. No. Tienen en el cerebro el concepto de propiedad privada. Entonces, sí, eso es propiedad privada de Gloria Gaitán, entonces que lo defienda con un abogado de derecho civil, derecho comercial. Esta es una batalla que la oligarquía da conscientemente contra un patrimonio cultural del pueblo colombiano. Hay una frase que a mí no me gusta cuando dicen que hay que conocer la historia para no volver a cometer los errores. No, es que la historia de Colombia no solamente son errores, son victorias. El pueblo gaitanista aplastó a la oligarquía electoralmente en las elecciones parlamentarias de 1947. Eso hay que recordarlo. Este pueblo pudo ser gigante y puede volver a ser gigante. Cuando destruyen la Casa Museo es para destruir esa ilusión, para que el pueblo sepa que eso se puede volver a dar si saben que algún día fueron victoriosos. Eso es lo que entierran. Así es, doña Gloria Gaitán y Catalina Valencia Gaitán. Estamos en el programa La victimización al gaitanismo,
dentro de la serie El Memoricidio en Colombia. Amable teleaudiencia de Migrados Televisión, que se emite desde Bilbao, Euskal Herria, gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa. Vamos a una pausa y ya regresamos en conversando con Gloria Gaitán Jaramillo y el tema la victimización al gaitanismo. Acompañándonos hoy, Catalina Valencia Gaitán, hija de doña Gloria Gaitán y nieta de Jorge Eliezer Gaitán. Ya continuamos. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza.